Los personajes que aparecen no son de mi propiedad, pero la historia sin nada más comencemos. El dueño es un señor muy amable. Ya le hablé de ti, así que solo es formalidad. Eres responsable, te gusta leer y. Bueno, me caes bien. Eso es suficiente para mí. Lincoln la miró. Estaban solos en medio de los estantes llenos de libros, con la luz tenue y el sonido de la lluvia afuera. Gracias, Sid. De verdad. Me estás ayudando muchísimo. Y también gracias por lo de Ron y Anne. Ella me dijo que tú la estás ayudando con todo esto de que volvamos. Sid se quedó quieta por un segundo. Su sonrisa se suavizó, volviéndose algo más melancólica, pero inmediatamente recuperó su alegría habitual. Claro que sí, Lincoln. Ron y Anne es mi hermana de otra madre. Si ella es feliz, yo soy feliz. Y si tú la haces feliz, entonces todo está bien. Aunque sus palabras decían eso, hubo un pequeño instante donde Lincoln creyó ver algo diferente en sus ojos. Una sombra rápida, casi imperceptible, que se fue tan pronto como llegó. Vamos, que te están esperando, dijo ella, guiándolo hacia el mostrador. Lincoln entró a la entrevista, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que, aunque todo parecía estar saliendo perfecto para él y Ron y Anne, había algo en Sid-chan que empezaba a llamar su atención de una manera que no esperaba. La campanita de la puerta volvió a sonar suavemente al cerrarse, dejando a Lincoln solo frente al dueño de la librería, mientras Sid se quedaba fuera, en la zona de los estantes, fingiendo revisar algunos libros aunque en realidad mantenía la mirada baja, recorriendo con la punta del dedo los lomos de las obras sin leer ni un título. El señor Herrera, un hombre mayor de cabello canoso y gafas redondas que le daban un aire muy amable, le indicó con un gesto que se sentara frente a él, detrás del mostrador de madera desgastada por los años. Así que tú eres el chico del que me habló Sid, empezó él con voz tranquila, revisando unos papeles sin prisa. Dice que eres responsable, que te gustan los libros y que necesitas el trabajo para tus estudios. Lincoln asintió, acomodándose un poco la chaqueta, nervioso pero con una seguridad que intentaba mantener firme. Sí, señor. Me gusta mucho leer, y me encanta este lugar. Me parece que es el sitio perfecto para trabajar, y prometo que haré todo lo posible para hacerlo bien. Sé ordenar, atender a la gente, ayudar a buscar ejemplares, lo que sea necesario. El señor Herrera levantó la vista y lo miró con una sonrisa suave. Había algo en sus ojos que parecía entender mucho más de lo que decía. Sid no suele recomendar a nadie si no confía plenamente en esa persona. Y ella habla de ti con mucho cariño, ¿sabes? Dice que eres de esas personas que traen calma donde van. Hizo una pausa, luego extendió una mano hacia él para dársela a estrechar. Muy bien, Lincoln. El puesto es tuyo. Empiezas pasado mañana, por la mañana. El horario es flexible, así que podrás ir a tus clases sin problemas. Una ola de alivio y alegría recorrió todo su cuerpo. Ahora tenía trabajo, tenía un lugar donde quedarse, tenía a Ron y a Anne cerca, todo parecía ir encajando poco a poco, como las piezas de un rompecabezas. Pero aún así, esa sensación extraña que había visto en la mirada de Sid no se le iba de la cabeza. Muchas gracias, señor Herrera. De verdad, muchas gracias, respondió él, estrechando su mano con entusiasmo. Salió del mostrador y fue directo hacia Sid, que al verlo sonrió, aunque esa sonrisa seguía teniendo algo diferente, como si estuviera un poco más lejana que de costumbre. ¿Qué tal? ¿Lo conseguiste? Preguntó ella, aunque ya se notaba en su expresión que esperaba la respuesta positiva. ¿Sí? Empiezas pasado mañana, dijo él, y sin pensarlo mucho le dio un abrazo corto, lleno de gratitud. Fue algo espontáneo, rápido, pero cuando sus cuerpos se rozaron bajo la luz tenue de la librería, Lincoln sintió una calma distinta, una sensación suave que no esperaba. Sid se quedó quieta un segundo, sorprendida, antes de devolverle el abrazo con suavidad, muy breve, como si temiera alargar el momento demasiado. ¡Qué buena noticia! Sabía que te lo darían, dijo ella, apartándose un poco y mirando hacia la ventana, donde la llovizna seguía cayendo, dibujando líneas finas sobre el cristal. Vamos, se nos hace tarde, y seguro que Ron y Anne ya está preguntando por ti.
Caminaron de regreso bajo el paraguas compartido, igual que antes, pero ahora el silencio entre ellos no era tan relajado como la primera vez. Lincoln quería preguntarle, quería decirle que había notado lo que pasaba, pero no sabía cómo. No quería ser grosero, ni hacerla sentir mal, sobre todo porque ella le había dicho claramente que estaba feliz por él y por Ronnie Anne. Oye, Sid, empezó a decir, con voz baja, mientras caminaban despacio por la acera mojada. De verdad, gracias por todo. No solo por el trabajo, sino por lo que dijiste de ayudar con Ronnie Anne. Sé que para ti también es un cambio, que ahora estamos todos juntos aquí. Ella lo miró de reojo, manteniendo el paraguas bien alto para cubrirlos a los dos. No tienes que darme las gracias, Lincoln. Es lo que hacen los amigos, ¿no? Cuidarse unos a otros, apoyarse en lo que sea. Hizo una pausa, y luego añadió, con un tono que intentaba sonar alegre pero que tenía un dejo de tristeza. Además, Ronnie Anne te ha esperado mucho tiempo. Se merece ser feliz contigo. Y tú también con ella. Lincoln se quedó callado. Algo en esas palabras le sonaba a despedida, o al menos a un intento de mantenerse al margen, de no estorbar. ¿Pero por qué? Ella era su amiga, la mejor amiga de Ronnie Anne, debía ser parte de todo esto, ¿verdad? Al llegar al edificio, vieron a todos reunidos en la entrada, bajo el techo que los protegía de la lluvia. Bobby estaba contando algo muy animado, que Lydia sentía con entusiasmo y Ronnie Anne, en cuanto vio llegar a Lincoln, corrió hacia él, ignorando casi por completo a Sid, que se quedó un poco atrás, cerrando el paraguas con calma. Ya sabemos lo de Clyde. Le dieron el puesto en el restaurante. Anunció ella, agarrando a Lincoln del brazo con fuerza, pegándose mucho a su cuerpo. ¿Y tú, qué tal? ¿Conseguiste lo de la librería? Sí, todo bien. Empiezo pasado mañana, respondió él, aunque su mirada se desvió un instante hacia Sid, que ahora saludaba a los demás con una sonrisa que parecía un poco más forzada que antes. ¡Qué maravilla! Todo nos está saliendo perfecto. Exclamó Ronnie Anne, levantando las manos como si estuviera celebrando una gran victoria. Ven. Dije que todo iba a ser genial estando juntos otra vez. Subieron al departamento, y el resto de la tarde transcurrió entre risas, preparativos para la universidad y planes que Ronnie Anne hacía en voz alta, siempre incluyendo a Lincoln en todo. Clases juntos, ir a comer después de las materias, pasear por la ciudad, estudiar en la biblioteca. Ella tenía todo planeado, todo organizado, como si ya tuviera claro cada paso que iban a dar. Lincoln la escuchaba, asentía, le sonreía, y sentía cariño por ella, mucho cariño, era verdad. Pero al mismo tiempo, cada vez que Ronnie Anne hablaba de cómo habían planeado todo con Sid, o cuando mencionaba que Sid le había dado consejos para acercarse a él, Lincoln no podía evitar mirar hacia donde estaba la otra chica. Sid estaba sentada en el sofá, un poco apartada del grupo, hojeando una revista que había encontrado por ahí, sin decir mucho. Cuando notaba que él la miraba, levantaba la vista y le sonreía brevemente, una sonrisa dulce pero que ya no llegaba a sus ojos como antes. Y luego volvía a bajar la mirada, como si quisiera desaparecer un poco, o como si quisiera dejar todo el espacio para ellos dos. Más tarde, cuando la noche cayó y todos empezaron a irse a sus habitaciones o departamentos, Ronnie Anne aprovechó un momento en el que estaban solos en la sala para acercarse mucho más a él, tomándole las manos entre las suyas. ¿Ves? Todo va saliendo tal como lo imaginé, le dijo ella, con voz suave, mirándolo fijamente. Te extrañé tanto, Lincoln. Estos años sin ti fueron muy aburridos. Y ahora que estás aquí, siento que todo vuelve a tener sentido. Lincoln sintió el calor de sus manos, vio la ilusión en sus ojos, y supo que debía responderle con la misma sinceridad. Yo también te extrañé, Ronnie. Mucho. Y me alegra estar aquí contigo, de verdad. Ella se inclinó un poco más, acercando su rostro al de él, como si quisiera besarlo, como si ese fuera el paso siguiente, lo que debía pasar. Pero justo en ese momento, la puerta del pasillo se abrió y salió Sid, con una mochila al hombro, lista para irse a su propio departamento, que estaba justo al lado. Bueno, ya me voy, chicos, dijo ella, deteniéndose un segundo en el umbral de la puerta, sin mirarlos directamente, con la cabeza un poco gacha.
Mañana nos vemos para ir a inscribirnos en la universidad, ¿de acuerdo? Descansen. Descansa, Sid. Le gritó Ron y Anne, sin apartarse de Lincoln, como si quisiera dejar claro su lugar. Igualmente, respondió Lincoln, su voz saliendo un poco más baja de lo que quería. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Ron y Anne volvió a mirarlo, pero el momento se había roto. Lincoln sentía un nudo en el estómago, una mezcla de sentimientos que no entendía del todo. Amaba a Ron y Anne, eso lo tenía claro desde hacía años. Pero esa cercanía, esa seguridad absoluta con la que ella actuaba, esa forma de dar por hecho todo lo que había entre ellos, le estaba haciendo darse cuenta de que tal vez las cosas no eran tan sencillas como creía. Y sobre todo, la presencia silenciosa, dulce y triste de Sid-chan se había instalado en su mente, y no lograba sacársela de encima. ¿Todo bien?, le preguntó Ron y Anne, notando que se había quedado callado, mirando hacia la puerta por donde se había ido su amiga. Lincoln la miró de nuevo, le sonrió con suavidad, aunque por dentro todo estaba empezando a moverse y cambiar lentamente, como el agua de un río que empieza a tomar un nuevo curso sin que nadie se dé cuenta al principio. Sí, todo bien. Solo, estoy un poco cansado, es todo. Ha sido un día muy largo. Entonces vamos a descansar, dijo ella, dándole un beso suave en la mejilla, muy cerca de la comisura de sus labios. Mañana será otro día más bonito. Mañana empezamos todo de nuevo, tú y yo. Se despidieron, y cuando Lincoln se quedó solo en su habitación, con la lluvia golpeando suavemente la ventana una vez más, se sentó en el borde de la cama. Sacó un libro de su mochila, uno de los que más le gustaba, y al abrirlo, se dio cuenta de que no podía concentrarse en ninguna línea. Su mente estaba llena de imágenes. La sonrisa ilusionada de Ron y Anne, la calidez de los abuelos, la alegría de Bobby y Clyde, y, sobre todo, la mirada de Sid, esa mirada que había visto un poco triste, un poco lejana, pero siempre dulce, siempre dispuesta a dar espacio, a ayudar, a quedarse atrás. En ese momento, Lincoln comprendió que lo que creía que iba a ser una historia sencilla de reencuentro y amor, se estaba volviendo algo mucho más complejo. Y lo más extraño de todo era que, sin saber cómo ni cuándo, Sid-chan había empezado a ocupar un espacio en su corazón que él no tenía previsto, un espacio pequeño todavía, silencioso, pero que iba creciendo despacio, página a página, paso a paso, bajo la misma lluvia que parecía unirlo todo en esa ciudad llena de caminos cruzados. Y la lluvia seguía cayendo, como si supiera que apenas estaba empezando lo más difícil. La lluvia había cesado durante la noche, y aunque el cielo seguía cubierto de nubes grises y algodonosas, un sol tímido se abría paso entre ellas, bañando las calles de Great Lake City con una luz suave y difusa. Lincoln se despertó temprano, con una mezcla de nervios y emoción que le revolvía el estómago. Era su primer día de clases en la universidad, el comienzo de una nueva etapa, y todo lo que había soñado durante años estaba ahí, al alcance de su mano. Ron y Annie a su lado, amigos cerca, y una vida que parecía armarse por fin. Se vistió con calma, eligiendo ropa cómoda pero que le hiciera sentir bien, y al salir de su habitación, escuchó voces en la sala. Ron y Annie ya estaba despierta, arreglada y radiante, revisando sus cuadernos mientras hablaba animadamente con Bobby, que se despedía de ellos para ir al trabajo. «Buenos días», lo saludó ella en cuanto lo vio, acercándose rápido para darle un beso en la mejilla, cálido y afectuoso. «¿Listo para el gran día? Ya tengo todo organizado. Iremos juntos, nos sentaremos juntos, almorzaremos juntos, y por la tarde, si quieres, podemos ir a caminar por el parque, ahora que dejó de llover». Lincoln sonrió, correspondiendo a su entusiasmo, aunque en el fondo sentía esa misma confusión de la noche anterior. Ella lo tenía todo planeado, todo medido, como si su vida ya fuera parte de la suya, sin espacios vacíos, sin preguntas sin respuesta. «Claro, suena genial», respondió él, tomando su mochila. «¿Y Sid y Clyde? ¿Ya están listos?» Clyde ya se fue un poco antes, quería pasar por el restaurante para conocer mejor su horario, explicó Ron y Anne, mientras caminaban hacia la salida. «Y Sid, bueno, ya debe estar esperando abajo. Se levantó muy temprano, como siempre. Dijo que quería llegar antes para buscar los salones.
Bajaron en el ascensor, y al salir al vestíbulo, ahí estaba ella.